Nuestro saludo cordial a todos los oyentes de esta Z101 Gobierno de la Tarde. Muy complacido de escuchar al amigo Chanel Rosa, una persona que valoramos muchísimo, respetamos su vocación de servicio, tanto en el Estado como fuera de él. Y una persona con la que yo creo que se demuestra cada día que los que nos consideramos, digamos, demócratas o amantes de la democracia, sabemos que en las posiciones distintas es donde mejor se nutre la democracia, del debate respetuoso, de las visiones que no necesariamente tienen que coincidir en todo, pero de las que se puede sacar lo mejor para convivir. Miren, señores, en medio de este proceso de inflación, en medio de este proceso de elevación de precios, en medio de este proceso de elevación de costos para producir comida, riqueza, han surgido un par de temas. Yo me voy a referir primero al que está más correlacionado con este tema de los comestibles, la inflación y demás, y luego un tema que nos preocupa, yo diría que a todos los dominicanos con respecto a lo internacional, al tema fronterizo y al tema del río Masacre. Primero lo primero. José Francisco Peñaguaba es un político que no deja a nadie indiferente, suele hacer sugerencias, suele escribir, sus escritos casi siempre son de posiciones. Yo que le he tratado puedo hablar muy bien de su solidaridad como ser humano. Es una persona que de verdad siempre me ha dado mucho placer las veces que he tenido el chance de debatir y de aprender un poco de cosas que vivió, vio, que le toca quizás ahora compartir con gente de otras generaciones. Obviamente son tantas las cosas en las que quizás no estoy de acuerdo, que la lista sería larguísima, pero sí saco de él por lo menos el deseo de aportar siempre sugerencias a los asuntos, a los temas del presente, así esas sugerencias no las comparta. Y la idea de que me llama mucho la atención es un político que trata de hacer política, digamos, sin odios y sin condenas. No le veo en él, como sí tienen otros políticos, la ligereza de gatillo, de rápidamente condenar al peor de los infiernos a quienes no piensan como él o quienes tienen algunas diferencias políticas. Eso yo lo alabo. Ha hecho una sugerencia con la que, oh sorpresa, no estoy de acuerdo por el enfoque. Y aquí quiero referirme al momento que está atravesando el liderazgo político dominicano y volver a reclamar algo en lo que yo soy muy asiduo, y es la falta de creatividad de los políticos dominicanos, tanto los que están en puestos de mando, los que están en puestos de designación o de elección, como los que lo estuvieron y hoy les toca, pues, en su trabajo de oposición constructiva o destructiva, no importa. No solo decir lo que está mal, sino tratar de sumar a ese decir lo que está mal, esa denuncia, esa crítica, tratar de sumar una idea de cómo deberían hacerse las cosas, de cómo sería mejor hacerlas, de cómo ellos lo harían si tuviesen o volviesen a tener, en el caso de los que ya pasaron por la administración pública, el chance de dirigir las cosas y de hacer frente a problemas en específico. Decía Peñaguaba que sugería utilizar una parte de los recursos del 4% de la educación para transferirlos específicamente al agro y sembrar una serie de alimentos que pudieran abaratar la canasta básica de los dominicanos. Usted analiza esa propuesta y usted dice, bueno, lo primero es que tiene buenas intenciones. ¿Quién no va a ver la nobleza de un objetivo tan importante como es hacer que más alimentos lleguen a la mesa de los dominicanos y a mejor precio? ¿Quién no va a aplaudir eso? Eso yo diría que si comenzamos por el final, que es el puerto de llegada, todos estaríamos de acuerdo que queremos llegar ahí. Ahora, lo que genera diferencias en el criterio de quien lo sugiere y de quien hoy analiza ese comentario, que es un servidor, en mi caso, mi postura personal y mis creencias y lo que pienso está mal de sugerencias como esa, es como siempre, entender, ignorar el papel que tiene que jugar en algún momento en la República Dominicana, el mercado abierto, donde el Estado juegue para generar las mejores condiciones para que esos alimentos que Peñaguaba y otros echan de menos en cuanto a su presencia en el plato de los dominicanos o en el carrito de supermercado y una mejoría en los precios, el Estado tiene los mecanismos para ayudar a abrir las puertas, desatar las fuerzas productivas que están no solo en el agro, sino en otras áreas, ya sea que estas puedan venir desde dentro, el campesino dominicano como la mano de obra, la tenencia de la tierra, tanto en los minifundios como latifundios, el acceso a las tecnologías que hoy por hoy hacen que el trabajo en el campo sea más eficiente y productivo.
a través de las tecnologías de riego, a través de las tecnologías que impiden que las plagas, que las malas hierbas y que muchos otros aspectos que son los retos naturales que tiene este oficio, uno de los más viejos que el hombre conoció. El hombre dejó de ser recolector cuando conoció la forma de hacer parir la tierra sin tener que alejarse de esa vertiente fértil, casi siempre cerca de un río. Y por eso la civilización y la inamovilidad, las ciudades, la vida sedentaria, el hombre la conoció. ¿Dónde recuerda la historia que nosotros aprendimos en la escuela? Ur de los Caldeos, la Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, y ya a partir de ahí, pues hacia otras zonas, hacia otras dorsales, hacia otras zonas fértiles, como está en el caso de China, entre el río Amarillo y el río Azul, que permitieron, entre otras cosas, generar la zona de más población del planeta históricamente, o en el caso de la India, entre el Ganges y el Indo. La tierra, el agua y el uso de tecnologías, el uso de fuerza, primero animal, además de la fuerza humana, que permitía arar la tierra, fue lo que fijó al hombre en un lugar, es lo que fijó al ser humano en un sitio. Y ahí comienza esa vida atada a esos lugares y comienzan a surgir las grandes acumulaciones de personas que hoy conocemos como ciudades. Y en el caso del Levante, Tiro, que se dice que es la ciudad más antigua de esa zona, o en el caso de Ur, que ya mencionamos. Hoy por hoy hemos demostrado a través de 50, 60 años una serie de políticas erradas, divorciadas de la realidad y del conocimiento, no tanto de la técnica de suelo. Aquí ha habido siempre buen criterio y conocimiento de la agrimensura. Yo creo que aquí ha habido técnicos más que suficientes de gran conocimiento en la aplicación de las ciencias exactas al tema de la producción. Yo no creo que el asunto vaya por ahí, aunque sí hemos tenido ya con el paso del tiempo, hemos desalentado a muchas generaciones a estudiar áreas que estén relacionadas a la agroindustria. Pero hemos, atención Peñaguaba, hecho un trabajo pésimo, muy malo, al momento de orientar nuestra economía y sobre todo nuestro dibujo tributario a hacer de la agricultura una de las áreas donde sea más barato y rentable quedarse a hacer producir en la tierra. Donde incentivamos generación tras generación de campesinos y de personas que habitaban el interior del país a alejarse de sus pueblos, de sus ciudades, de sus campos, de sus aldeas, de sus casas cercanas a toda esa riqueza potencial y a marcharse de ahí. ¿Hacia dónde? Hacia o los municipios más cercanos y a integrarse como pudieran, a hacer la fuerza de trabajo menos calificada, o a los municipios más grandes, verbigracia el caso de la capital y de Santo Domingo, que están habitadas por hijos y por nietos de campesinos que eran agricultores. No logramos, con el paso del tiempo, hacer igual de atractivo el trabajo en una industria, en una oficina, donde se prestan servicios o donde se agrega valor a materia prima, a quedarse laborando en el suelo. Tanto ha sido así que la cultura dominicana del presente ha terminado transfiriendo la idea a los más jóvenes sobre todo, de que el campo, la agricultura, está solamente correlacionada a gente muy pobre o muy bruta o muy limitada. Cuando en el mundo, fuera de las fronteras dominicanas, y la mejor demostración de eso fue un joven que estuvo presente aquí hace apenas unos días, hablando del uso de las tecnologías y aplicaciones digitales que están relacionadas específicamente al trabajo agrícola. Está requete demostrado que países sumamente avanzados, con un índice de desarrollo humano altísimo, y voy a mencionar dos por nombre que admiro mucho: Nueva Zelanda y Holanda. Por cierto, se parece, casi rima, pero están más lejos uno del otro. Usted no se puede imaginar lo lejos que están. Y sin embargo, son dos naciones donde su suelo produce tanta riqueza. Primero, produce una cantidad de alimentos muy superior a la que puede consumir su población, generando automáticamente el excedente. ¿Y qué es el excedente? Exportación. Ese excedente se puede colocar en los mercados internacionales a precios competitivos, haciendo uso de los mejores recursos humanos, educados, y que por eso precisamente pueden tener buenos salarios, pueden emprender sus propias formas de riqueza a través de sus empresas, de sus cooperativas, pueden trabajar la técnica de la tierra, la del agua, la de la elaboración de productos, la de los frigoríficos, la de la elaboración de productos que no solamente van para los alimentos, sino de todo lo que viene del suelo, porque del suelo provienen productos que luego utilizamos en el aseo personal, productos que luego utilizamos en un montón de aplicaciones. De manera que no se trata, atención a los políticos de viejo cuño, no se trata de volver a la vieja idea de que el Estado, en su magnificencia, y claro, en un país como este, donde se ha vuelto el eje de la vida de una gran cantidad de dominicanos, decida de los recursos que ya dedica a educación, que pudiéramos luego discutir
si el problema de educación era solamente cantidad y no calidad, y vaya ahora a convertirse nueva vez la economía planificada, los coloses, como había en la URSS, en la Unión Soviética, vuelva ahora a producir el Estado una especie de reforma agraria como la que se hizo en los años de Balaguer, que no fue al final ni reforma ni agraria en el resultado total. Cada año la agricultura penosamente produce una menor cantidad de riqueza en el PIB. Cuando usted se fija el porcentaje que el agro agrega, está decreciendo. Con visita sorpresa, sin visita sorpresa, porque no hemos recalado, no hemos terminado, y atención, siempre a los legisladores lo señalo con eso, no nos hemos sentado a pensar cómo podemos volver a diseñar la cadena de costos, así como hemos hecho con el sector turístico, con el sector industrial, al cual no veo mal, pero hasta cierto punto ha habido una gran distorsión entre lo que le estamos permitiendo a unos para que sean competitivos y lo que le estamos impidiendo a otros para que sean competitivos, para que sean productivos, para que sean competitivos en el mercado de recafta, pero sobre todo por el aspecto de bien que hace al fijar una enorme cantidad de población lejos del hacinamiento de las ciudades. Para que nos dé tiempo, que ya nos queda apenas un minutito en el comentario, quiero referirme finalmente al cambio, al giro de posición muy positivo que hizo el canciller dominicano, el ministro de Relaciones Exteriores, el señor Álvarez, que más que un giro yo diría que es una verdadera fijación de posición. Y fue escucharle hablar sobre el retiro de la parte que representa a nuestra República Dominicana, de una mesa de diálogo donde no hay diálogo, donde tenemos Haití, que yo no soy el que le niega, y jamás lo haré, eso sería una tontería, derecho a los haitianos a escudriñar su mapa y ver dónde hay recursos como el agua para poder generar condiciones productivas en un país tan pobre. Eso no está mal. Lo que sí está mal, y tienen que saberlo los defensores y adoradores, hay que decirlo, del victimismo haitiano, que aquí los tenemos de sobra, sobre todo, por cierto, en el sector ambientalista es donde más los tenemos, aquellos que ponían el grito al cielo por la posibilidad de explotar Loma Miranda o los haitíes, no dicen esta boca es mía, con el tema que podría generar este precedente si hoy simplemente miramos hacia otro lado y no decimos nada de las condiciones en las que nuestros ríos limítrofes deben ser explotadas y que ya están indicadas en acuerdos internacionales de lo que somos ambos países signatarios, además del hecho de que estamos obligados a entendernos mientras habitemos ambas naciones esta isla. No se trata de amenazar con invadir con nuestras divisiones blindadas mañana el territorio haitiano. Se trata de hacer valer nuestro derecho también sobre un río que, además de que es limítrofe, al final nace en una cuenca hidrográfica que está de este lado y al cual simplemente se tiene que tener un cuidado, hacer un cálculo correcto, adecuado en cómo vamos a administrar este recurso para no arrasarlo como ha arrasado, adivine quién, precisamente el ente político y humano que de aquel lado no ha sabido defender su medio ambiente. El nuestro, con mucho daño, sí, pero mucho mejor conservado, nos da más autoridad, no solo legal, moral, para reclamar un buen uso de las aguas del río Dajabón o Masacre, como usted prefiera llamarle. Nos vamos, Francis.